Muy buenos días, El Salvador, y buenos días, el mundo, porque nos sintonizan también a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Qué gusto poder saludarlos. Soy Marisol Dorat. En este 1 de julio estamos arrancando la segunda mitad del año. Qué bueno que pueda usted estar sintonizándonos y que nos dé el privilegio a un gran equipo que está atrás de cámaras y a esta servidora poder trabajar para ustedes. Ojalá que esta otra mitad de año sea bonita, nos pasen cosas bonitas a todos los salvadoreños. Esta mañana tengo el gusto de recibir a Luis Alonso Amaya, es el director de Protección Civil, ha tenido muchísimo trabajo en las últimas semanas, pero como me lo decía fuera de cámaras, con mucha alegría y entusiasmo de poder servirle a la población salvadoreña. Qué gusto poder recibirlo. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación nuevamente. De verdad que es un gusto estar aquí y poder compartir con usted, con su equipo y por supuesto comentarle a la población salvadoreña ¿qué sigue? ¿En qué estamos? ¿Cómo va la emergencia, verdad? Sí, qué bueno. Y precisamente hoy por hoy está la evolución de un huracán. Quisiera que usted me comentara, no es sobre nuestro país, no es en nuestro país, pero sí, de alguna manera usted me explicaba que vamos a tener consecuencias. Sí, por supuesto. Lo que sucede es que cada vez que hay un fenómeno de este tipo en el Atlántico, hay que recordar que independientemente si, digamos, el movimiento rotatorio del huracán es contrario a las agujas del reloj, como suele suceder del Pacífico al sur, digamos, en una forma contraria, eso en alguna medida arrastra humedad del Pacífico, porque es tanta la fuerza, bueno, ahora mismo ha alcanzado, según entiendo, la categoría 3. Entonces, eso significa que es una fuerza increíblemente grande. Según los modelos, y hemos estado monitoreando junto a, al Ministerio de Medio Ambiente, según los modelos, el cono en su máxima, digamos, expresión, llegando ya incluso a Belice, llegando incluso a las costas de Honduras, a la costa atlántica de Honduras, indudablemente alcanzaría una distancia muy, pero muy amplia, ¿verdad? Sí. Entonces, esa misma situación va a provocar que en algún momento genere un arrastre de humedad desde el Pacífico y eso es lo que nos estaría dejando, según, insisto, según los modelos, una buena cantidad de lluvia entre el jueves y el viernes, ¿verdad? Sí. Los huracanes, Marisol, tienen la característica de que, como van muy rápido, ¿verdad? Van avanzando muy rápido, digamos que el impacto usualmente suele estar entre 1 y 3 días. En este caso, para El Salvador, seguramente debería ser llegando la medianoche del jueves, perdón, del miércoles, el jueves en la madrugada y un poco el viernes. Así es que estaba incluso viendo que ya hay algunas predicciones sobre la cantidad de lluvia que podríamos tener en esos 2 días y podría andar entre los 200, 250 milímetros. Por supuesto, vamos a seguir monitoreando, ¿verdad? Sí, ayer teníamos unas imágenes impresionantes precisamente de este huracán. Su nombre es Beryl. Beryl, exacto, el huracán Beryl, que ya está pues causando estragos en algunos puntos, tanto México, obviamente parte de Centroamérica. ¿Cuándo podríamos sentir la mayor fuerza si llegáramos a tener consecuencias de este huracán Beryl? Como le decía, entre jueves y viernes, yo diría que de acuerdo a los modelos que hemos estado viendo, ahora mismo está impactando, digamos, a todas las Antillas menores, ¿verdad? Está impactando Barbados, está impactando un poco. También ahí hay otra, digamos, una serie de islas que llegan hasta las mayores, que ya pues son Cuba, la isla La Española, que la comparte Haití y Dominicana, y Jamaica. Jamaica, entiendo que ya están haciendo preparativos muy, pero muy importantes. Y bueno, nosotros pues indudablemente eso ha sido el ir y venir de estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Ayer hemos estado dándole seguimiento a los ríos, el Río Grande de San Miguel ha desbordado un poco, entonces estamos dándole seguimiento. El punto es que entre jueves y viernes, que sería el pico máximo, digamos, de acercamiento o el momento en el que tendríamos la mayor probabilidad de acercamiento con la mayor probabilidad de arrastre de toda esa humedad, indudablemente que hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? ¿Podríamos llegar a tener las lluvias
que hemos tenido recientemente, ese nivel de lluvias de llegar a los 400, 500 milímetros de agua. Sí, realmente no. Fíjese que estábamos viendo algunos modelos, insisto, aún es muy, pero muy temprano para poder determinar eso. Sin embargo, algunos modelos se están determinando que podríamos llegar a tener entre 200 y 250 milímetros en 2 días, es decir, jueves y viernes. ¿Qué significa eso? Que tendríamos alrededor de 100, 125 por día. Pero pues sí, en estos temas de hidrometeorología hay que ser muy, pero muy cuidadosos al establecer ese tipo de proyecciones. En primer lugar, pues porque se ha demostrado que los fenómenos hidrometeorológicos tienden a ser muy, pero muy erráticos, ¿verdad? Usted recordará que Mitch, ahí por el día viernes, nadie pensaba, ahí por el, digamos, sí, creo que impactó entre lunes y martes, ahora mismo no recuerdo, pero digamos que unos días atrás nadie pensaba, porque los modelos incluso dictaban que pasaba rozando la costa atlántica de Honduras y luego hacía un giro hacia el norte y en algún momento bajó demasiado, entró a Honduras, entró a El Salvador como tormenta tropical y ya pues lo demás es historia, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante tener como el cuidado de establecer cuál es la proyección que podría llevar. Para nosotros, independientemente de que baje suficiente o baje muy poco, para nosotros ahora mismo estamos ya en una situación de atención. ¿Por qué? Porque la mayor parte del agua que se precipita en la zona sur de Honduras, Marisol, termina llegando al Zumpul, al Torola, al Huascorán, al río Lempa. Hay que recordar que la cuenca del río Lempa pues la abarcan 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, siendo el país que recibe la mayor cantidad de todo ese caudal la zona baja del Salvador, es decir, estamos hablando de Tecoluca en la ribera occidental y Jiquilisco en la ribera oriental, ¿verdad? Entonces hay que prestarle mucha atención a eso, estamos muy pero muy atentos de la situación. Ahora mismo, como todos los días, una vez empieza la temporada de lluvia, vamos a tener la reunión clínica con la Dirección de Observatorio de Amenazas y bueno, de ahí pues vea usted, ahora mismo justamente está llegando ya a San Vicente y las Granadinas, probablemente al mediodía de este día debería estar impactando ya Trinidad y Tobago, Barbados. Entonces, se estima, según los modelos, y ahora justo en la madrugada estaba revisando, según los modelos indican que pasando por Jamaica, habría una leve degradación. Es decir, va a alcanzar la categoría 4, que en términos de huracanes esa categoría la define una escala que se llama Saffir-Simpson, ¿verdad? Usted sabe que la diferencia entre depresión, tormenta y huracán, porque alguien preguntaba en algún momento, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si los dos tienen agua, los dos tienen viento, entonces, ¿por qué llamarlo de diferente forma? Bueno, pues la diferencia radica en la velocidad de los vientos. Se constituye depresión tropical hasta los 64, 65, dependiendo de la literatura que se consulte, sí. 64, 65 kilómetros por hora, de 65 a 119 o 120 se constituye como tormenta tropical y obviamente de 120 arriba se constituye como huracán, pero incluso dentro de esa misma, digamos, nombre que adquiere a partir de la velocidad de los vientos, tenemos la escala de Saffir-Simpson. Esta fue que hizo justamente un señor que así se llamaba, allá a finales de la década de los 70, que determina que un huracán puede ser 1, 2, 3, 4 y hasta 5, como George, como Katrina, como Mitch, incluso. Entonces, pues, indudablemente hay que prestarle mucha atención. Es el momento de pedirle a la población que estemos muy atentos de la información. Nosotros estamos ya previendo incluso que habrá, dependiendo de la información que tengamos este día y mañana,
habrá algún incremento en el nivel de alerta que ahora ha bajado hasta el nivel verde, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es momento de prestarle mucha atención y ojo con aquellas zonas que son inundables. El punto en el que, digamos, debería estar El Salvador, en todas las zonas de que son y que siempre han sido inundables, estoy hablando de la zona Jiquilisco, San Dionisio, Puerto Parada, Barrancones, Conchagua, porque en algún momento, usted recordará que uno de los lugares más, pero más afectados fue Chilanguera, Sí. En San Miguel, que de hecho parecía un pueblo fantasma, ¿verdad? Así Chilanguera. Entonces, la zona baja del río Paz y todos esos lugares, la preocupación debería ser que obviamente la lluvia no ha cesado en el país. Llevamos ya básicamente 15 días de lluvia constante hemos tenido. Si de repente hacemos una medición de cuáles son los milímetros desde el día 16 de junio, que fue que empezó, digamos, lo más crítico, hasta este día, fácil podría salirnos un promedio de entre 80 y 100 milímetros por día. Sí. Entonces, hay que prestarle mucha atención porque la capacidad de absorción de la tierra está muy, pero muy reducida ya. Así es, quiero compartir con nuestra audiencia que este año el Atlántico tendrá una temporada de huracanes muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta 13 huracanes. Escúchelo bien y preste atención, que esto le ayude a tomar decisiones importantes para su vivienda, para su hogar, para su familia. 13 huracanes, de los cuales 7 podrían ser de una categoría enorme. Esto de acuerdo a la Oficina Nacional de Administración de Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. El pronóstico refleja que este año y también podrían formarse un total de entre 17 y 25 tormentas con vientos sostenidos por encima de los 62 kilómetros por hora. Esta temporada de huracanes, recordemos que comenzó el pasado 1 de junio, ya van 2, Alberto y también Beryl, que es actualmente la que ya veíamos en pantalla, que podría estarnos afectando el día jueves y el día viernes. Desgraciadamente, el cambio climático ya nos está pasando factura, es el fenómeno de la Niña. No hemos cuidado el planeta, todavía tenemos que tener acciones para cuidar nuestro planeta. Definitivamente. Pero definitivamente estamos ya viendo resultados. Vamos a ir a la pausa, ¿le parece, director? Por supuesto. Vamos a la pausa. Si usted recién despierta, buenos días. Es lunes y es julio. A comenzar con muchos ánimos. Gana con alegría. Es el segundo premio que toca la puerta de algún salvadoreño o salvadoreña. Y la comisión de sorteo verifica el número del billete, si ha sido vendido o no. Mientras tanto, repetimos el número: 0, 2, 1, 3, 0, 2130. Y me informan que el número 2130, con el segundo premio, los $20,000. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue vendido! En manos de Ana Vázquez de Ruano, en el distrito de Ilopango, municipio San Salvador Este. Muchísimas felicidades a uno o varios ganadores. Salió el gran primer premio y que puede cambiar la vida de alguno o algunos salvadoreños. En este momento, la comisión de sorteo verifica si ese número ha sido vendido o no. Y repetimos el número: 2, 6, 3, 0, 6, 26,306. Me informan que el número 26,306, con el gran primer premio, los $360,000. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No fue vendido! El número 26,306 se encontraba en la agencia Cojutepeque. Eso significa que para el siguiente sorteo extraordinario número 198 tenemos un primer premio
acumulado, prepárese, $760,000. El tercer premio que acaba de salir de la tómbola. Ahora es momento que la comisión de sorteo pueda verificar si ese número ha sido vendido o no. Y repetimos el número: 1, 6, 0, 1, 2, 16,012. Ha verificado en su base de datos, y me informan que el número 16,012 con el tercer premio, los $10,000. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue vendido! Se fue el tercer gran premio de los $10,000 en manos del agente vendedor Jorge Belloso en el distrito de Zacatecoluca, municipio La Paz Este. Muchísimas felicidades a uno o varios ganadores. Qué gusto que puedan estar con nosotros en esta mañana de lunes. Si usted recién despierta, muy buenos días. Que Dios le dé una bendecida semana. Esta mañana tengo el gusto de conversar con el director de Protección Civil. Hemos estado hablando del huracán Beryl, que se encuentra en esta zona del Atlántico, sí, y que podría estarnos afectando con lluvia el próximo jueves y también el próximo viernes. La gran pregunta: ¿estamos activos como gobierno? ¿Estamos desde ya, que es fecha lunes? Se conoció de este huracán el domingo, pero hoy día lunes estamos preparados, como país, ¿está preparado el gobierno para poder enfrentar una emergencia en caso se registrara? Definitivamente que sí, Marisol, definitivamente, y creo que justo es decir que no es una preparación de ahora, ¿verdad? El plan nosotros invernal 2024, que en realidad es un plan de contingencia, empezó a estructurarse allá por el mes de febrero, obviamente partiendo de algunos análisis que ya se hacían en ese momento sobre la posibilidad de pasar del Niño a un periodo muy corto del fenómeno neutro y luego pasar a la Niña. Incluso en algún momento el plan invernal, Marisol, consideró no solamente, porque creo que hay algo que la población debe saber, los fenómenos hidrometeorológicos no siempre implican mucha agua como ahora mismo se está desarrollando. Vea usted que el año pasado, por ejemplo, no se alcanzaron en algunos lugares del país la cantidad de lluvia suficiente para generar cultivos o generar una producción a partir de los cultivos que regularmente se hacen. Sobre todo en mayor énfasis en los municipios que son parte del corredor seco, que no es propio del país, sino de básicamente de toda Mesoamérica, ¿verdad? Desde la zona sur de México, un poco, digamos, la zona oriental del país, municipios como Sensembra, Yayantique, Guatajiagua, son parte del corredor seco. Entonces, justamente por eso es que entre, digamos, digamos que entre enero y marzo se desarrolló, obviamente pues a partir de la visión del señor presidente Nayib Bukele, el programa presidencial de asistencia alimentaria, porque de verdad estaba muy comprometida la seguridad alimentaria, si lo quisiéramos ver en términos generales, ¿verdad? Que tiene que ver no solamente con la producción, sino con el abastecimiento y la capacidad adquisitiva también. Entonces, en función de eso se desarrolló, y siempre en el marco del plan de contingencia, insisto, se atendió esta situación. Ahora, terminado eso, empezamos, bueno, listo, hemos respondido a todo lo sucedido o a todo lo causado por el invierno anterior. Sí. Ahora pensemos en el invierno que viene, ¿verdad? Estamos hablando de que el fenómeno del Niño va a terminar ahí por mayo, mediados de junio, y es lo que justamente hemos tenido. Termina el Niño, empieza un periodo de fenómeno neutro que nos ha dejado todas estas lluvias, y ahora pues indudablemente vamos a tener también el fenómeno de la Niña, que entre finales de agosto, septiembre, octubre
y probablemente las primeras 2 semanas de noviembre vamos a tener mucha, pero mucha agua. ¿Qué significa eso? Que desde allá cuando estábamos haciendo ese análisis en febrero, entonces empezamos a determinar cuáles deberían ser las estrategias y en función de eso los 2 componentes del plan incluía, por un lado, hacer obras de mitigación y cada quien a partir de sus capacidades. Vea usted cómo, por ejemplo, nosotros con el Cuerpo de Bomberos, comisiones municipales y departamentales de protección civil, nos hemos ocupado y lo seguimos haciendo porque infortunadamente es algo que no para, limpieza de tragantes, limpieza de quebradas y todo eso. Pero también creo que es justo decir que a partir de estas consideraciones, también el Ministerio de Obras Públicas ha hecho labores muy, pero muy importantes de ingeniería, como por ejemplo estabilización de taludes a fin de que no se tengan situaciones críticas. Creo que el ejemplo vivo de eso es lo que ha sucedido en la carretera de Los Chorros. Cuando uno conduce entre Santa Tecla y al menos el municipio de Colón, al ver todo ese trabajo que se está haciendo en los taludes, que son muy pero muy altos, algunos alcanzan una altura hasta de 50 metros, entonces creo que ver cómo el Ministerio de Obras Públicas de forma paralela a las obras que va a permitir tener el viaducto en poco tiempo o en los próximos años, se han ido desarrollando obras de mitigación que ahora han permitido que con toda esa lluvia que se nos ha venido no sucedan situaciones críticas. En algún momento, como suele pasar en las emergencias, alguna persona malintencionada publicó unas imágenes ahí, pues ahora pues digamos que gracias a esa facilidad de sacar un teléfono y empezar a grabar cualquier imagen o tomar una foto o grabar cualquier vídeo, se puede decir cualquier cosa, pero indudablemente que se ha hecho un buen trabajo. Eso, digamos, en obras de mitigación. Ahora, hablemos de la respuesta que, pues, obviamente incluye muchas, pero muchas aristas. En primer lugar, el equipamiento, ¿verdad? El equipamiento de instituciones. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que casi todas las instituciones ahora mismo están ejecutando proyectos de inversión pública que obviamente tienen que ver con el fortalecimiento de sus capacidades y es notorio, Marisol. Usted ve, por ejemplo, vehículos nuevos en las zonas donde han sido impactadas que no solamente nos permiten tener listeza operacional, sino que tener recursos que de verdad le van a servir a la población. Bueno, justamente ese es parte de lo que le comentaba de las obras de mitigación, esas, digamos que en la juerga emergencista o en la juerga de la gestión de riesgo de desastres, esas se conocen como obras grises, ¿verdad? Pero también se han hecho otras acciones muy, pero muy importantes. Debo decir que los gobiernos pasados lo que colocaban, si lo colocaban, eran plásticos. Era plástico negro, ¿verdad? Era plástico negro. Y en algunos, pero muy escasos situaciones, se hacían otras obras, digamos, pues, digamos de mayor envergadura. Pero, ¿cuál es el punto? Yo creo que todo el sistema, todas las instituciones, incluso de repente podríamos hablar no de esta gran sombrilla denominada Sistema de Protección Civil, hablemos de competencias institucionales. Vea usted cómo el MOP, a partir de su misión institucional y constitucional, está ejecutando cosas que están resolviendo problemas. Claro. Porque pues sí, hay que denotar que en algún momento no todo es protección civil, ¿verdad? O sea, hay cosas que suceden porque son parte del día a día de las instituciones. Y he observado además un trabajo por parte de las diferentes municipalidades que le están apostando al tema de la poda de árboles, Exacto. cortar algunos árboles que desgraciadamente por la enorme cantidad de lluvia prácticamente colapsaron, sí, o representan un riesgo para la población. Exactamente, y yo creo que de la mano de eso también, hay que decirlo, se está haciendo una tarea muy importante. Fíjese que se ha hecho incluso un estudio en toda el área metropolitana de San Salvador, en las cabeceras departamentales, en los distritos que ahora incluyen las cabeceras departamentales, de cuáles son las variedades de árboles que deberían sembrarse. Por ejemplo,
a todos nos gustan los frutales, ¿verdad? Sí. A todos nos gusta sembrar árboles frutales, ¿verdad? Sembrar un mango, sembrar un aguacate, pero creo que es importante y está a punto de, digamos, de lanzarse un plan que permita generar, por un lado diría yo, conciencia y por otro lado también educación. Hay árboles que definitivamente, Marisol, no son para sembrarlos en la acera de nuestra casa. Hay árboles que no son para eso. ¿Por qué? Porque adquieren una dimensión tan pero tan importante que, si bien es cierto, se ven bonitos y quien no quisiera tener un par de pinos ahí, ¿verdad? Pero al final termina siendo una situación de riesgo. Entonces, no son árboles que se pueden modelar, es decir, yo no puedo irlos podando de una forma que lo pueda modelar y dejarlos a una altura que no alcance de repente ni siquiera los cables de la electricidad o de energía, perdón, o de internet y todo lo que ahora pues se ven los cables. Entonces, es importante también eso. Ahora, ¿de qué depende la preparación de cada institución? Pues obviamente ahí sí, como decimos, es cosa nuestra, ¿verdad? Es a través de este plan invernal 2024 que se definen funciones, por ejemplo, el marco operativo que determina que en medio de una emergencia pero muy crítica, deberían desarrollarse 8 funciones que debe coordinar una institución, pero que debe ser apoyada por otras. Por ejemplo, la función de seguridad, que ya sabemos que ese hoy por hoy no es un problema. Así es. Para el país. Afortunadamente. Dejó de ser un problema para el país y vea usted cómo ha incidido en el tema de los albergues. Hemos tenido casos, Marisol, en los que habían colonias en riesgo que nunca, pero nunca eran desalojadas por las personas. Sí. Y decían, mire, si yo me voy, cuando yo regrese aquí no voy a encontrar nada. Claro. Entonces ahora ese no es el caso. Y apenas es una función. La otra función de la asistencia humanitaria, que indudablemente, me decía un profesor japonés hace muchos años, mira Luis, si quieres resolver o gestionar una emergencia, tú te debes ocuparte de 4 cosas muy fundamentales. Número 1, alertar tempranamente. Las personas tienen que saber que están en riesgo. La población, desde el nivel central hasta el último de los caseríos, en el territorio más alejado del país, tiene que saber que estamos en riesgo porque existe la probabilidad de que se materialice el terremoto, que se materialice la inundación, el desborde del río, etc. Entonces, y apenas es una. La segunda me decía, evacuar tempranamente. No hay que esperar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque hay que establecer la diferencia entre lo que es una evacuación y un rescate, me dice. Entonces, evacuar tempranamente, albergar tempranamente, que es la tercera, y cuando hablamos de albergar, significa cumplir con estándares que promueve la Carta Humanitaria, que promueve el proyecto de la Esfera, que promueve todos los estamentos humanitarios que están en el marco, digamos, del trabajo que se hace para atender a las personas. Y definitivamente se ha invertido enormes esfuerzos en este sentido para poder que la población esté clara de estas advertencias, de albergarse, de evacuar, de poder comunicar lo que es tan importante. Nosotros como Dirección de Medios Públicos, a través de Canal 10 y también a través de Radio El Salvador, hemos hecho una labor importante de muchas horas, de día, de noche, para que esta información pueda llegar a las familias de todo el país. Y es una directriz que viene desde Casa Presidencial, obviamente desde el Ejecutivo, a que nos dediquemos a informar, porque es la parte de que como comunicadores podemos sumarnos a eso. Y fíjese que eso indudablemente tiene relación con todas las otras 3 cosas que me decía este señor. Porque definitivamente la información, Marisol, genera cambios conductuales. Sí. Correcto. Y yo siempre he dicho que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Creo que es importante mencionar el trabajo que ustedes hacen porque en la medida en que las personas escuchan, y no solamente escuchan, porque, y ustedes mismos lo dicen, en términos comunicacionales,
la persona, digamos, que retiene el 25% solo de lo que escucha, ¿verdad? El 50% de lo que escucha y ve, y el 75% de lo que escucha, ve y practica. Entonces, en esa, digamos que en esa lógica, creo que es importante hacer una mención honorífica, como decía, al trabajo que ustedes hacen, pues estamos cambiando conducta. O sea, claro, si algo me ha impactado a mí, o si algo, digamos, pues me ha gustado mucho, para decirlo en términos muy comprensibles, es ver que, por ejemplo, ahora los niños llevan su mochilita, visitábamos un albergue un día de estos con el representante del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, y le preguntaba yo al niño, ¿cuándo llegaste al albergue? Llegué tal día, y mire, fíjese que como usted dice que hay que traer una mochila, yo traje mis cuadernos para no dejar de hacer las tareas, y tu mamá traía la mochila. Sí, pero a eso pregúntele a ella qué traía. Entonces, estamos cambiando conducta, ¿verdad? Estamos generando una cultura de prevención, de primera respuesta, que al final, Marisol, es lo que realmente salva vidas. Ayer leía un tuit del ministro de Educación y conversaba de temas importantes como educación financiera, Bitcoin, que se van a ir incorporando a la currícula para los estudiantes. Qué importante sería también incorporar este tema, porque hay que decirlo, nuestro país es vulnerable y lo seguirá siendo, a pesar de estos proyectos de vivienda que el presidente de la República viene impulsando prácticamente desde a mediados de su gestión, cuando se dio aquella emergencia en Necapa, que el presidente entregó cientos y cientos de viviendas para familias que han enfrentado esto, y también la labor que ha hecho la ministra de Medio Ambiente, Michelle Sol, que hemos conocido de miles de apartamentos y casas que también se han estado realizando para familias que viven en condición de vulnerabilidad. Es decir, el gobierno ha estado haciendo su labor en ese sentido, pero la vulnerabilidad es enorme y nuestros niños y jóvenes tienen que ir conociendo cómo enfrentar esa vulnerabilidad. Fíjense que hay en relación a todo eso toda una, digamos, metodología de trabajo que se está implementando. Y yo creo que por primera vez le estamos apostando de verdad a gestionar el riesgo. El marco de Sendai 2015-2030, Marisol, que desde el 2015 hasta 2030 debió ser el marco global, o digamos la guía para que el país, porque está siendo para todo el mundo, ¿verdad? Es un marco que se suscribió por El Salvador en 2015, entonces esa dicta algunas metas que deberíamos nosotros ir cumpliendo, o mejor dicho, al 2030 debieron cumplirse. Por ejemplo, el conocimiento del riesgo, que no basta decir que aquí tiembla, que aquí llueve, que aquí, pues eso lo sabemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos hemos ocupado de establecer cuáles son las zonas más críticas, en qué cuantía, por ejemplo, un terremoto puede afectar a El Salvador. Todos sabemos que la zona norte de Chalatenango, en materia de terremotos, pues no tiene un riesgo tan crítico, porque sí lo tiene, pero no tan crítico. Entonces, ¿qué se ha hecho en los últimos años? Básicamente muy poco. Sí. Hasta este periodo, y debo decir, y creo que hay que felicitar también al Ministerio de Medio Ambiente, específicamente también a la Dirección del Observatorio de Amenazas, están a punto ellos de lanzar el INERP, que es un acrónimo que pues determina ni más ni menos que el índice el índice nacional, ¿verdad?, de riesgo y vulnerabilidades. Eso significa conocer el riesgo. Sí. Eso significa, y apenas estamos hablando de la primera meta. La segunda meta, reducir el riesgo de desastre cada vez, con cada una de las viviendas que se le ha entregado a esas personas, con cada una de los apartamentos que se le ha entregado a esas personas. Usted básicamente cortó de tajo el riesgo que ellos tenían, porque no solamente los ha sacado de un lugar que era un territorio extremadamente vulnerable, o mejor dicho, extremadamente riesgoso para ellos, a un territorio seguro.
Y ahí sucesivamente se van generando cosas. Por primera vez diría yo, en la historia del país, estamos a punto de presentar el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, ¿verdad? Bueno. Que es algo que nunca se hizo, ¿verdad? Ha costado al menos 2 años. Hemos tenido que sentarnos con cada uno de los actores sociales del ámbito gubernamental y por supuesto también del ámbito productivo a fin de determinar qué ruta deberíamos seguir. Y otro punto que es sumamente importante y no quiero dejar de mencionar es cómo la ministra de Vivienda, Michelle Sol, durante esta gestión ha hecho un enorme esfuerzo para que estas miles de personas que poseían lotes y no tenían las escrituras de sus lotes puedan ahora tenerlos. Claro. Lo mismo ocurría con muchas escuelas que no tenían las escrituras, algo que dijera que pertenecían o al Ministerio de Educación o a los niños de esa comunidad. ¿Qué ocurría al no tener esta documentación? Ni las escuelas, ni muchas familias, miles alrededor del país, hacían un esfuerzo por construir, sí. Porque decían, esta tierra me la van a quitar en cualquier momento, claro. Esta tierra la he pagado toda mi vida, pero en cualquier momento me la pueden quitar, entonces no invierto en construir o en mejorar mi zona de vulnerabilidad, y se mantenían bajo láminas o bajo casas de adobe esperando poder legalizar sus terrenos. Esto ha cambiado, todos conocemos el esfuerzo que se hizo y cómo esto llegó a judicializarse, y ahora estas familias han obtenido las escrituras, y estoy segura que como buenos salvadoreños, y me voy a atrever a decirlo, como arrechos que somos, por supuesto, los salvadoreños y las familias ya están haciendo esfuerzos para poder levantar sus casitas, y les deseamos lo mejor para cada una de ellas. Vamos a la pausa, volvemos. El Salvador, tierra de anfitriones. Está sonando la mejor música, seleccionada para satisfacer todos los gustos. Desde éxitos contemporáneos hasta los clásicos de todos los tiempos. Música nacional, programas deportivos, revistas de entretenimiento. Aquí tenemos la banda sonora perfecta para tu vida. Con una cobertura total, nuestra señal llega a todo el país las 24 horas, 365 días del año. Radio El Salvador 96.9. ¿Quién dijo que tenemos que hacer las cosas igual? Es momento de hacer las cosas diferentes, de crear recuerdos para toda la vida. Transfer 365, el servicio 100% digital y gratuito para realizar transacciones inmediatas, libre de comisiones interbancarias y disponible las 24 horas, todos los días del año. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Desde una montaña muy alta hasta la costa más lejana, en una pequeña isla, en medio de un bosque o en alguna frontera, cada vez más salvadoreños reciben contenido de calidad. Ahora Canal 10 llega hasta el último rincón, con cobertura completa a nivel nacional. Canal 10. Una nueva era ha nacido en El Salvador. Ahora disfrutamos una nueva vida. Nos mueve una nueva esperanza. El Salvador por fin es nuestro. Hoy podemos andar libre y tranquilamente en cualquier lugar, a cualquier hora.
Así, hemos superado el mayor obstáculo que teníamos. Ahora vamos a concentrarnos en la reactivación y el crecimiento económico, para que el bienestar llegue a cada familia salvadoreña. En 2024, sigamos transformando nuestro país para siempre. Bueno, hemos hablado de esta amenaza de este huracán que se encuentra en el Atlántico, de lo que podría pasarnos, de los avances que el Ejecutivo ha realizado y de este esfuerzo donde tenemos que sumarnos todos. Por supuesto. Si usted es de la señora que tiene varias macetas o varios depósitos que pueden acumular agua, o usted, señor, en el techo que ha lanzado una llanta y la tiene ahí para que le detenga un poco las láminas y todo ese tipo de pequeñas situaciones, es momento de que nos unamos, Claro. que hagamos limpieza o las readecuemos para que esto no nos represente una amenaza como es el dengue. El Ministerio de Salud está haciendo enormes esfuerzos fumigando prácticamente el país entero. Exactamente. Y se han sumado otras instituciones, pero el peligro está allí. Definitivamente. De hecho, el lunes pasado, hoy exactamente hace 8 días y justamente a esta hora, Sí. se estaba lanzando el plan contra el dengue, que incluye, por un lado, pues control de vectores, como usted decía, es decir, fumigación, abatización, pero también una campaña pero muy masiva de concientización de las personas de que se ocupen de estar revisando sus pilas, sus barriles, porque al final es ahí donde se prolifera el vector, es decir, el zancudo Aedes aegypti. Este es el momento, hablábamos con el señor ministro de Educación, incluso con el señor ministro de Educación, en las reuniones que ha estado sosteniendo la Comisión Nacional de Protección Civil. Este es el momento de unir conceptos. Y yo creo que El Salvador está dando cátedra de lo que significa trabajar articuladamente, ¿verdad? Sí. Respetando competencias institucionales, como en el caso de salud, que ve todo el tema de la salud, del dengue y todo, pero uniendo esfuerzos con todas las instancias que legalmente están constituidas en el país, comisiones municipales de protección civil, departamentales, utilizando los recursos de todo el sistema a fin de que se le pueda dar solución a problemas pues, que afectan. ¿Por qué menciono educación? Porque hay algo también que, diría yo, está siendo pero muy importante, es el hecho de generar esa conciencia. Y usted sabe que los niños, a mí me encanta escuchar la palabra cuando decimos los niños son el futuro, ¿verdad? Los niños son el mañana. Entonces hay que ocuparnos de que los niños vayan creciendo con una verdadera concepción de lo que significa reducir el riesgo. En estos momentos, por ejemplo, el tema de la lluvia. No cruce los ríos, no haga esto. Claro. ¿Y por qué decía lo de unir conceptos? Los niños deben saber que cuando empieza a llover, no solamente los ríos crecen, no solamente se caen los paredones, no solamente se caen los árboles, también el agua se acumula y de ahí resultan las enfermedades como el dengue, chikungunya y todo eso. Así es, yo creo que la población tiene un papel súper importante que debemos de realizar, no solo esperar que el gobierno y que las instituciones nos solventen, sino que cada uno de nosotros en nuestra casa. Director, se me acaba el tiempo. Hablemos de las lluvias que han pasado. ¿Todavía seguimos en alerta verde? Seguimos en alerta verde. Ahora mismo termina el decreto de emergencia nacional, ¿verdad? Hoy 1 de julio. Exactamente, hoy 1 de julio termina el decreto de emergencia nacional. Seguimos en alerta verde. Ahora tenemos, como todos los días, como ya le he comentado, la Dirección de Observatorio de Amenazas realiza esta reunión y entonces a partir de lo que ahora podamos analizar, habrá que determinar si seguimos en verde o mañana o pasado mañana, subimos a amarilla con el objetivo de promover ya acciones como las que se hicieron en la pasada emergencia. Evacuar, disponer de talentos humanos en diferentes zonas del país y darle continuidad al componente de preparación y respuesta del plan invernal que implica utilizar todos los talentos humanos operativos, todo el quehacer administrativo que al final nos permite tener albergues preequipados,
alimentación para las personas, asistencia humanitaria. Quisiera aprovechar este espacio, Marisol, para agradecerle toda la cooperación que se ha recibido de diferentes agencias. Obviamente es un trabajo pues muy coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la señora Canciller hasta cada una de las señoras viceministras, la viceministra Mira, la viceministra Portal, que han estado muy pero muy de la mano trabajando con las agencias de cooperación. A partir de eso se han recibido algunos insumos que por supuesto van a permitir darle continuidad a estas situaciones. Seguimos en alerta verde, le pedimos a la población que se mantenga muy pero muy atenta de la información de Radio Nacional, de Canal 10, para que puedan estar muy enterados y por favor, si en algún momento les pedimos que evacúen, háganlo, ¿verdad? Sí. Hay que hacerlo. No se expongan. No queremos que esa estadística de las 19 personas siga aumentando y eso solo depende de qué tanto acatamos las recomendaciones. Director, si bien la acumulación de agua en la tierra ha disminuido, sí, porque obviamente hubo sol el fin de semana y esto pues ayuda, pero por ejemplo, árboles que se han podrido su área de raíz, siguen representando un riesgo. Por supuesto que sí, hay que recordar que y vea qué interesante ya que usted lo menciona. No solamente representan un riesgo por la cantidad de agua que al final termina o provoca que el suelo termine cediendo ante el peso del árbol, sobre todo si está en un lugar que no es apto para ese árbol. Entonces, eso sigue representando un gravísimo riesgo. Les pedimos que por favor, si pueden, obviamente pues hay que descoparlos, porque también no se trata de meterle machete a todo el país, ¿verdad? Entonces, si no, hay que valorar, pues si el riesgo es muy crítico, pues pensar en primera instancia con descoparlo, ¿verdad? Okay. Dándole oportunidad al árbol que en todo el periodo invernal se vuelva a vestir y que cuando ya termine de llover, pues no tengamos problemas también de calor y todo eso. Sí. Director, ¿tenemos personas aún albergadas en el territorio nacional? Sí, todavía tenemos, sobre todo aquellas personas, tenemos 11 albergues activos, Marisol. Estas personas son 335 personas las albergadas, 138 familias, de estos son 130 adultos y 205 menores, así es que estamos pues ahora mismo dándole siempre la atención. Algunos de ellos, debo decirlo, son personas que lastimosamente perdieron su vivienda, ¿verdad? Ahora mismo pues el Ministerio de Vivienda y obviamente todo el sistema está buscando una forma de proveerles una solución habitacional, como así se llama en términos, digamos, de asistencia humanitaria, y por supuesto ya después habrá que buscar la forma de proveerles una solución habitacional temporal. Pero nos puede dar la tranquilidad que son personas que están albergadas, recibiendo alimentación, atención médica, frazadas, y que no van a salir a la calle en absoluto. Cerrando el albergue porque ha pasado mucho tiempo. Sí, no, en absoluto. Creo que esa es una de las responsabilidades que hemos asumido con mucho interés y obviamente pues el mandato, ¿verdad?, que tenemos del señor presidente. Y en cuanto a niños se refiere, no solamente el señor presidente, porque hay que decir, la señora primera dama ha estado muy, pero muy al pendiente de qué está pasando con esos niños, se les está proveyendo la atención necesaria, están teniendo el soporte psicológico necesario, porque indudablemente dejar la tranquilidad del hogar, dejar la intimidad del hogar, correcto, para estar en un albergue donde vamos a estar conviviendo, no solamente con mi grupo familiar, sino que con otras personas, no deja de ser un hecho traumático para los niños. Entonces, el día, creo que fue el martes de la semana pasada, tuvimos la oportunidad de visitar junto al alcalde de Santa Tecla, centro o oeste. Bueno, con el alcalde. Con el alcalde Henry Flores. Con el alcalde Henry Flores. Con Mazagua, Santa Tecla. Sí, si me está viendo, disculpe, le prometo memorizarme. Es la Libertad Sur, me confirma producción. Sí, perdón. No crea, yo también me confundo. La Libertad Sur. Entonces,
Espero que no me vayan a hacer un meme por eso. Nos lo van a hacer a los dos porque yo tampoco me acordaba. Producción nos acaba de rescatar. Con el alcalde Flores y visitamos, y junto al embajador de Estados Unidos, visitamos unos albergues del distrito de Comasagua, y de verdad que es muy interesante ver cómo los niños están teniendo toda la atención. Llegamos justo en el momento que estaban recibiendo su refrigerio, haciendo actividades lúdicas. Nos pareció tan interesante que hasta el mismo alcalde y el señor embajador, bueno, cántenos una canción, pues entonces, o sea, incluso hasta las mismas canciones de los niños tienen que ver con recibir un soporte emocional, ¿verdad? Exacto. Así es que creo que es importante decirlo, nadie, absolutamente nadie se va a sacar de los albergues como antes decía, bueno, ya pasó, se me van, ¿verdad? No, de ninguna manera, o sea, la seguridad vista desde todo punto de vista, perdonen la redundancia, es el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele. De acuerdo. Es importante mencionar que el Ministerio de Salud, por ejemplo, está desarrollando tamizaje centinela, y esto para evaluar el comportamiento de las enfermedades respiratorias. Hay que decirlo, se han presentado muchos casos. Sí. Yo he sido una de las que he estado con un problema respiratorio muy agudo, y tiene que ver con toda la humedad, la cantidad de lluvia, las temperaturas, y habían días que estaba soleado y aquel calor, y después posteriormente el frío. Nuestros niños y nuestros adultos mayores se convierten en los grupos más vulnerables, y es por esto que se están realizando estos tamizajes centinelas en todo el país. Y es importante dar este anuncio. El ministro de Salud ha dicho que está a disposición la vacuna contra la influenza y el neumococo 23 valente para prevenir estas patologías, algo que a mí me da mucha alegría, porque hace solo algunos años usted tenía que pagar cantidades importantes de dinero para estas dos vacunas. En principio que casi ni había. Exacto, y que ahora estén al servicio de la población de manera gratuita, escuche bien, gratuita 100% para la población salvadoreña, para nuestros niños y nuestros adultos mayores, sin duda que es una gran bendición. Así que por favor asista a las unidades de salud para que puedan proveerle estas vacunas. Director, siempre es un gusto poder conversar con usted. El gusto es mío, María. Gracias por estar con todo este esfuerzo en esta alerta verde que aún mantenemos como país, y estaremos pendientes de las lluvias que puedan llegar este próximo jueves y este próximo viernes. Muchas gracias por la invitación, y nuevamente pues estamos a la orden, lo hacemos con mucho gusto, es nuestro trabajo, el mandato que tenemos, y pues reiterar, acaten las recomendaciones, por favor. Sí, por favor, no lamentamos las vidas. Exactamente. 19 vidas fueron al final. 19 fueron al final, efectivamente. Lamentamos mucho esas 19 vidas, y por supuesto no queremos que se repitan un número de fallecidos más. Gracias por haber estado con nosotros, por iniciar esta semana con Noticiero El Salvador, y por supuesto con Entrevista M. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana, cuando sea martes. Gracias por haber estado con nosotros. Bendecida jornada. Está sonando la mejor música, seleccionada para satisfacer todos los gustos. Desde éxitos contemporáneos hasta los clásicos de todos los tiempos. Música nacional, programas deportivos, revistas de entretenimiento. Aquí tenemos la banda sonora perfecta para tu vida. Con una cobertura total, nuestra señal llega a todo el país las 24 horas, 365 días del año. Radio El Salvador 96.9.
Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación nacional, llega ahora hasta la puerta de tu casa. Suscríbete y recibe las noticias desde la comodidad de tu hogar. Estamos llevando la noticia a todo el país para conocer la verdad que otros quieren ocultar. Ahora El Salvador tiene un periódico que cuenta el otro lado de la historia y llega directamente a tu casa. Suscríbete llamándonos al 2207-5250. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. Desde una montaña muy alta hasta la costa más lejana, en una pequeña isla, en medio de un bosque o en alguna frontera, cada vez más salvadoreños reciben contenido de calidad. Ahora Canal 10 llega hasta el último rincón, con cobertura completa a nivel nacional. Canal 10.